Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a estudiar la Ilustración, un periodo literario muy apasionante, pero que muchas veces ha sido denostado, porque muchos opinan que es realmente un rollo, que fue demasiado racional, que los textos que salieron de la Ilustración no fueron lo suficientemente interesantes a nivel literario. Vamos a responder algunas de las grandes preguntas. ¿Cuáles son los autores más importantes de la literatura universal? ¿Por qué se le llama el siglo de las luces? ¿Qué ocurrió durante la Ilustración? Y sobre todo, vamos a romper una lanza a favor de los ilustrados, porque sin duda, si no hubiera sido por ellos, probablemente no hubiéramos tenido nunca un periodo literario tan interesante y tan rico como luego fue el romanticismo. Sentaron esas bases que fueron tan necesarias para luego vivir algo tan impresionante como el romanticismo. Vamos a por ello, por tanto, aquí tenéis la presentación. La Ilustración, siglo XVIII, el siglo de las luces, y comienzo con una cita de Immanuel Kant, que dice: Sapere aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí el lema de la Ilustración. Nos explica perfectamente este movimiento cultural, que os viene genial para los exámenes. Tener siempre ahí una cita preparada para poder diferenciaros, destacaros de los demás. Esa cita de Immanuel Kant os viene muy bien para un examen sobre este periodo literario. ¿Qué tendencias vamos a encontrar en el siglo XVIII? Lo primero, el barroquismo. Van a seguir con la complicación formal del barroco, usando el léxico más culto posible, con frases muy largas y recargadísimas. También va a haber un neoclasicismo, sobre todo en Francia, que va a suponer una continuación, un seguimiento de todo aquello que habían aprendido de los clasicistas. Las reglas en el arte son naturales, no deben cambiar y derivan de la experiencia de los clásicos. Por lo tanto, no hay que tocar esas reglas del arte. Como veis, es seguir ahondando en el clasicismo. Y luego aparece un incipiente prerromanticismo, en el que se da mucha importancia a la sensibilidad, a la pasión, a la individualidad, a la libertad expresiva, a la introspección, a los sentimientos, a la soledad y a la naturaleza. Este va a ser el movimiento que va a ir poco a poco dando nacimiento al romanticismo. Aquí tenemos un texto de Voltaire. Importante también saber relacionar ya obras y autores. En su tratado sobre la tolerancia nos dice: este pequeño globo, que no es más que un punto, rueda en el espacio como los demás globos. Estamos perdidos en la inmensidad. El hombre de unos 5 pies de altura seguramente es muy poca cosa en la creación. Como veis, ya empiezan a reflexionar sobre el papel del hombre, ese papel que vuelve con el Renacimiento. Ellos empiezan a reflexionar y a pensar que quizá seamos demasiado altivos, ¿no? Y que el hombre es algo muy pequeño dentro del universo. Esta es la forma de escribir de Voltaire, como veis también. Muy simple, muy sencilla, muy al grano, y que hoy podemos entender perfectamente. De hecho, tenemos un vídeo ya hecho sobre Voltaire en otro canal, pero bueno, así vais allí también si queréis verlo, porque os puede resultar bastante curioso. Lo tenéis ahí arriba, aparecerá por ahí arriba. Seguimos, porque hay varias formas de expresión del pensamiento ilustrado. Lo primero, el ensayo filosófico y la prensa, con la enciclopedia y con Diderot y D'Alembert como algunos de los autores más importantes. Y también va a empezar la prensa, con lo cual va a cambiar muchas normas. La sátira, la epístola y la autobiografía también son géneros muy importantes. En la sátira encontramos a Voltaire, a Jonathan Swift, por ejemplo, con los viajes de Gulliver. Jonathan Swift, Voltaire escribió otras cosas, no escribió los viajes de Gulliver, no os liéis. Y luego epístolas, Montesquieu con cartas persas y José Cadalso con cartas marruecas. No hemos entrado mucho en autores españoles porque es un vídeo pensado para la asignatura de literatura universal, pero haremos otra con los ilustrados españoles. Y luego está el género autobiográfico. Por ejemplo, tenemos a Jean-Jacques Rousseau con Confesiones, que supone este libro un auténtico precursor del romanticismo. Supone unos inicios del romanticismo y es un libro que además me parece bueno porque os lo leáis, que le echéis un ojo por lo menos. La novela en el siglo XVIII. ¿Qué ideas tenemos que recordar de cara a los exámenes? La novela experimenta un gran desarrollo principalmente en Francia e Inglaterra. La influencia de Cervantes y de la picaresca española. Muy interesante en Francia, en Inglaterra, esa influencia de Cervantes y de la picaresca.
Iban a destacar la novela psicológica y sentimental y la novela satírica inglesa, que veremos algo de ellas, ¿vale? Porque vamos a dar solo algunos trazos. La novela en el siglo XVIII, autores y obras. Jean-Jacques Rousseau ya ha salido, pero escribió algunas novelas como Julia o la nueva Eloísa en 1761, que trata sobre el amor prohibido entre la pupila, la alumna, y su tutor y su profesor. Eloísa y Abelardo son los protagonistas de esta historia, que os he puesto aquí además una de las ediciones que se hizo de esta novela, y como veis trata un tema que podría ya estar apareciendo en aquella época y que trata las relaciones difíciles, complicadas, con prohibiciones, con dificultades entre el tutor y su pupila, ya que los profesores habitualmente no eran de una clase social alta y con lo cual los padres se podían enfadar bastante si te veían intentar ligar con su hija. También es verdad que en aquella época se hacían clases prácticamente particulares y tenían el suficiente dinero, con lo cual la relación que se podía establecer era mucho más importante o mucho más profunda. Pero los padres se enfadaban, claro, como es lógico. Y seguimos. Voltaire. Aquí os he puesto su nombre real, ¿vale? Por si a alguno le interesaba. Una de las obras que podemos destacar de Voltaire es Cándido o el optimismo, 1759. Una obra en la cual Cándido, que es un personaje muy optimista, un personaje muy bueno, que por eso se llama Cándido también, ¿vale? Recorre el mundo y le van descubriendo que la vida no es como él pensaba. Aquí tenemos un extracto. ¿Sabe usted, por ejemplo, que en el momento en que yo os hablo hay 100.000 locos de nuestra especie que llevan sombrero y que matan a otros 100.000 animales que llevan turbante o son asesinados por ellos, y que así ocurre en toda la Tierra desde tiempo inmemorial? Fijaos qué crítica a la guerra tan fuerte, tratando a la gente de loca, de asesina, etc. Y luego también Voltaire va a criticar a aquellos que promueven la guerra, aquellos que están detrás de los soldados, que quizás sean los que más culpa tienen, ¿no? Los pobres soldados al final van a la guerra porque les mandan sus jefes. Daniel Defoe escribió Robinson Crusoe. Aquí nace el mito del buen salvaje, de Viernes, y hay un montón de películas que podéis ver, algunas incluso protagonizadas por actores que todos vosotros conocéis, como Pierce Brosnan, y os he puesto aquí un extracto, porque Daniel Defoe en esta obra, en Robinson Crusoe, va a criticar algo muy importante, y es el materialismo excesivo que ya se estaba empezando a dar en aquella sociedad industrial. Dice: ya he mencionado una suma en oro y plata que se elevaba poco más o menos a 36 libras esterlinas, pero por desgracia, cuán inútil era para mí esa cantidad y qué poco me llamaba la atención. A mis ojos tenía menos importancia que el barro o las arenas de la playa. ¿Veis? Aquí tenéis un claro ejemplo de la poca importancia que podía dar una persona que estaba aislada, que estaba en una isla desierta, al dinero que había traído consigo. Crítica al materialismo, crítica a esa acumulación de riquezas que, bueno, pues ya estaba teniendo lugar, que lleva teniendo lugar desde antiguo, pero que en aquel momento empezaba a ser algo bastante importante debido al triunfo de la clase burguesa sobre los nobles. Jonathan Swift con Los viajes de Gulliver, otra película también en la que tenéis además un montón de versiones de diferente estofa y calado, entre ellas una poco curiosa de Black Jack, que bueno, si algún día queréis os doy mi opinión sobre la película. Lo que a mí me da pena es que todas las adaptaciones cinematográficas de Gulliver, o casi todas, se olvidan de algunas partes muy importantes. Siempre tratan el viaje a Lilliput, pero no tratan otros dos viajes que se producen en la obra y que son muy importantes. Uno en el que Gulliver es el pequeño, viaja a un país de gigantes, y otro en el que viaja a un país en el que los caballos tienen una sociedad perfecta y a los hombres nos llaman yahus y somos como sus esclavos. Y lo duro, lo amargo de esta obra es que cuando Gulliver vuelve a la civilización, a su civilización, le da asco el género humano porque ha conocido una sociedad realmente maravillosa como la de los caballos. Y esa es parte de la gran amargura de Gulliver.
Fijaos aquí cómo explica en boca de Gulliver Jonathan Swift algunas de las cuestiones que ocurren, por ejemplo, en la guerra, que hoy podríamos aplicar a cualquier guerra que tengamos en curso. Dice, algunas veces la disputa entre dos soberanos es para dirimir quién de ellos desposeerá a un tercero de sus dominios, a los cuales ninguno de ellos puede invocar derecho alguno. Otras veces un soberano se pelea con otro por temor de que el otro se pelee con él. Unas veces se va a la guerra porque el enemigo es demasiado fuerte y otras porque es demasiado débil. Aquí tenéis una explicación también de lo que está ocurriendo hoy en día. Henry Fielding escribió Tom Jones Expósito, es una novela picaresca y quizá la más conocida, Don Quixote o Don Quijote in England. No sé cómo lo dirán los ingleses, Don Quixote in England, no lo sé. Bueno, Fielding, lo interesante o lo más interesante de él es que va a ejercer una gran influencia en Dickens y en Walter Scott. Y hace algo Fielding que es muy interesante y que me gusta mucho, y es que se incluye mucho en la obra. Y dice, respecto a su estado de ánimo, seguiré una regla de Horacio, es decir, que no intentaré describirlo por temor al fracaso. La mayor parte de mis lectores se lo imaginarán por sí mismos. ¿Ves? Él escribe su forma de novelar, él escribe sobre cómo novela, y esto realmente resulta bastante bonito de leer, muy agradable, porque te va contando todo su proceso creativo. Y entramos en la poesía del siglo XVIII y le dedicamos poco tiempo porque en realidad hay poquita cosa interesante. Salvando a Chenier y a algunos poetas ingleses como Alexander Pope, que es en el que más entraremos, poco más hay de interés para nuestros días. ¿Qué rasgos tiene esta poesía? La finalidad satírica y didáctica. Hasta en la poesía nos meten didactismo. Inspiración clásica. Otra vez la elegancia y otra vez lo armonioso. Atención a lo social, a lo galante, a lo festivo, desde el punto de vista de la nueva burguesía o de los nobles. Rasgos prerrománticos en algunos poetas, quizá lo más interesante y lo que veremos también quizá en Alexander Pope. Y negación del valor de la originalidad y de la imaginación, que esto es lo que mata totalmente a la poesía de este siglo, esa negación del valor de la originalidad. Aquí tenemos a Alexander Pope y este pequeño fragmento del rapto del bucle. Lo vamos a declamar, pero ya veréis cómo es curioso, es interesante, pero que tampoco me parece algo espectacular. Esa injuria terrible que del amor naciera, grandes pugnas que surgen de las cosas triviales, cantaré. Y a ti, musa, Caril, debo mis versos. Aceptará mi aserto aún la misma Belinda. El tema es baladí, pero no la alabanza, si ella inspira y aprueba el galán de mis canciones. El galán mis canciones. Bueno, ya veis que tampoco es algo fantástico, es un poquito barroco, tiene algún hiperbatón, bueno, no está mal, pero tampoco es algo que a nosotros ahora mismo nos llame muchísimo la atención. Pero lo que sí que es curioso es que ya está tocando las pasiones humanas, ya está intentando indagar en las pasiones humanas, que es lo que le va a dar ese valor y lo que va a anunciar la poesía romántica. Y ya está, lo único, esto es el final ya, ¿vale? De la presentación. Pero sí que os dejo en la descripción un repasa con este test en Kahoot, ¿vale? Como veis, al clicar aquí me iría a un Kahoot, a un test de Kahoot, y ahí vais a poder ver las preguntas que he hecho y que os pueden servir para ponerlas a vuestros alumnos o para vosotros como alumnos repasar. Pero lo dejo para otro momento, os lo dejo en la descripción. Ahora mismo ya solo me queda despedirme y daros las gracias por estar ahí. Por favor, apoyad el canal si os gusta para que podamos seguir haciendo más vídeos. Muchas gracias a todos y hasta una próxima ocasión.